Muy bienvenidos a todos, mi nombre es Pablo Lema y les doy la bienvenida a mi canal Universo Phi. En el video programa de hoy vamos a recorrer lo que es los secretos del número de oro, el número Phi, y elegí este tema porque primeramente me pareció interesantísimo. Hay mucho para develar sobre el famoso número de oro o la divina razón, o también llamado el número de Dios, ¿sí? ¿Por qué me decidí por este tema? Me decidí por este tema porque hice un viaje en el tiempo, viajé al año 2003 aproximadamente, y recordé el Código Da Vinci, en donde ese famoso número Phi, secuencia Fibonacci, ahí empezó a resurgir. Si bien es un número que ya está presente desde la antigüedad, pero digamos que desde la publicación en ese libro es desde ahí que el número empezó a tomar cierto protagonismo, y bueno, hoy en día ya hay un montón de videos, libros e investigaciones al respecto de esa divina proporción. Como les dije, hay mucho simbolismo, ¿sí?, alrededor de ese número, y en realidad hablar del número Phi es también sinónimo de ocultismo. Ocultismo en el sentido de una sabiduría que está oculta para la mayoría, ¿sí? O sea, en la antigüedad generalmente se le decía ocultismo a ese conocimiento que no era apto para todos, pero por una cuestión de que tenía que protegerse de ciertos grupos de poder que, bueno, no querían que este conocimiento estuviera disponible para todos. ¿Qué representa Phi? Primeramente es sabido que es una proporción matemática divina que está presente en todo, que es lo mismo que decir una estructura, ¿sí? O sea, es una estructura de creación. O sea, ¿por qué? Porque, como habrán visto en varios videos o investigaciones, o si no lo han hecho, los invito a que lo hagan, van a ver que en todas o en su mayoría obras geométricas, construcciones, pinturas, arte, incluso rostros humanos, aparece esta famosa frecuencia Fibonacci. Este número fue descubierto en la antigüedad y puede encontrarse, como les decía, no solamente en figuras geométricas, sino en toda la naturaleza, ¿sí? Los, digamos así, encargados de estudiar este número con todo lo que eso implica eran los pitagóricos, ¿sí?, en la antigüedad. Conocían muy bien este número, ¿sí? De hecho, lo mencionan, o mejor dicho, lo usan como vehículo a la estrella de las 5 puntas. En esta estrella de las 5 puntas está contenido el número Phi, o sea, esas famosas secuencias áureas. Se lo llama número divino, ¿sí?, justamente por esto, porque está presente en todo. O sea, pareciera que toda estructura en su base tiene a este número, pero bueno, por supuesto que vamos a ir viendo que en realidad no es solamente por eso por lo que se lo llama número de oro. El número áureo es representado por la letra griega Phi en minúsculas o Phi en mayúsculas, ¿sí?, en honor al escultor griego Fidias, ¿sí?, que fue también uno de los que primeramente lo fue estudiando, y de alguna manera fue el que puso esa semillita para que otros estudiosos del tema del ocultismo o de las sabidurías originarias se interesaran por este número. ¿Está bien? Este número Phi tiene relación con la famosa secuencia Fibonacci, que es la famosa secuencia, ¿por qué? Porque es, como les decía, una secuencia que aparece en todo. Esta secuencia es el 0, el 1, el 1, el 2, el 3, el 5, o sea, y sigue, o sea, va formando una espiral, ¿sí?, cada vez creciente, y a través de esa espiral pareciera, después vamos a ver por qué, que va generando creación.
Esta sucesión de números fue descrita por Leonardo de Pisa, ¿sí? Matemático italiano del siglo XVIII, también conocido como, les decía, Fibonacci. Este número tiene numerísimas aplicaciones en ciencias de la computación, matemáticas, teorías de juegos. También aparece en combinaciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas, en las conchas marinas, en los rostros, etc. Pareciera que toda la realidad está invadida de ese número. Hay mucho material en los libros, pero como les dije, a mí me interesa hoy recorrer lo oculto del oculto de ese número phi, ¿sí? Los gnósticos y teósofos, volviendo a lo que les decía, de esos sabios de la antigüedad que lo estudiaban, conocían los equinoccios, ¿sí? La circunferencia del globo, y también conocían los secretos de este número phi. Los supervivientes de la desaparecida Atlántida llevaron estos conocimientos a Egipto, ¿sí? Ellos eran sabios que leían el mundo desde los símbolos y conocían muy bien que el mundo estaba codificado en un lenguaje creador matemático que lo que hacía era estructurar el cosmos. O sea, todo el cosmos está estructurado a través de este número, de forma asimétrica y ordenada. O sea, hay todo un orden implicado alrededor de este número. Como les decía, los ejemplos son todo lo que les mencionaba, las pinturas, la arquitectura, ¿sí? Las obras de arte, incluso las figuras humanas, ¿sí? Y hay algo muy interesante que, por ejemplo, el escritor José Carlos Fernández, es un investigador español, que menciona que en la matemática de las antiguas civilizaciones, phi es mucho más que eso, es el origen de las medidas, es la quinta esencia de nuestro universo dinámico. Es el símbolo de la energía creadora, sostenedora y destructora que rige la naturaleza en todos sus planos. Es un número sagrado. Es el número que conecta lo espiritual con lo material. Hablar del lenguaje creador es hablar de cantos, sonidos. Y si bien pareciera que estoy cambiando de tema, estoy hablando de lo mismo. Porque el número phi tiene una vibración, ¿sí? Y acá es donde vienen esas historias egipcias de la antigüedad que una vez más confirman eso de que las pirámides no fueron construidas a través de esclavos o de los medios que, entre comillas, nos han querido vender. Lo que cuentan esas historias es algo realmente interesantísimo. Nos dicen que en esas épocas las pirámides fueron construidas y levantadas por efectos sonoros de coros organizados de más de 10.000 voces, a través del uso direccionado del sonido. A través de este uso es que lograron transportar los materiales necesarios para construir esas pirámides. Obviamente esto es impensado para la ciencia oficial, impensado, ya que, como una vez más y seguidamente vamos viendo, la ciencia oficial parece que no le interesa mucho abordar este origen respecto de lo que es la construcción de las pirámides. Hemos visto, o sea, si han visto videos anteriores, que el sonido en todas las culturas originarias es de vital importancia. Vital en el sentido de importante y vital en el sentido de vida, vital. Por eso se lo nombra como de importancia vital. Y esto en la vida cotidiana, ¿sí?, lo que hace es crear formas. O sea, el sonido crea formas. Tanto en los Vedas hindúes como en la misma Biblia,
en donde Juan en el prólogo menciona: y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Acá ya estamos viendo la importancia fundamental que se le da al sonido, mejor dicho, que se le daba al sonido. Así como también los sufis, quienes consideraban que el sonido era causante de la materia, y ellos tenían un sonido clave para materializar aquello que ponían en palabras. Tampoco quiero olvidarme de los tibetanos, en donde hay muchos mitos, ¿sí?, de los monjes tibetanos, que nos cuentan que a través de la palabra, y con la palabra, y en la palabra, se encuentra la vida y la muerte. Todo esto lo vamos viendo en los mitos, o sea, mitos que nos indicaron por todas las vías de el poder creador del sonido. Y pareciera que dejé de hablar de Fi, pero sin embargo estamos hablando de Fi. Ahora vamos a ver cómo todo esto después se une. En la actualidad, por ejemplo, vemos a través de la psicogenealogía Fi, ¿sí?, que la psicogenealogía Fi es una integración de la psicogenealogía clásica, que lo que hace es estudiar la influencia inconsciente del linaje familiar sobre la persona y la unión con ese Fi, o sea, la puerta que te permite despertar la divinidad en vos, ¿sí? Y lo que hace la psicogenealogía Fi es toma toda la psicogenealogía clásica y la integra con todas las herramientas de las enseñanzas originarias, ¿sí? Estamos hablando acá de herramientas tales como lógicas, ¿sí? El famoso diagrama de Peirce. Utiliza también lo que son la construcción de profecías, utiliza también lo que son las develaciones fonéticas, ¿sí?, los llamados sonidos primales, y un montón de herramientas que están en función de que el consultante pueda trascender ese árbol familiar, ¿sí?, y que no sea preso de ese árbol, porque recordemos que la vida, lo que percibimos de la vida es solamente un 10% o un 5%, ¿sí?, pero hay un 95% o un 90% que está oculto y que sigue operando. Y eso que está oculto viene de ese árbol familiar, de ese linaje que ya hace décadas que nos preexiste. Entonces está en cada uno develar qué se haya oculto en ese árbol, ¿sí? Por eso es tan importante el viaje interior, conocer el propio árbol familiar, para develar ahí patrones automáticos, lógicas armadas, identificaciones, y ahí con eso actuar de tal manera que eso no nos haga de obstáculo para lograr los objetivos que queremos en nuestra vida, objetivos que cuando sean más allá de eso programado, ahí es donde van a aparecer los problemas, ¿sí? Por eso es tan importante el estudio y el análisis del árbol familiar, y mucho más aún integrado con todo lo que tiene que ver con las enseñanzas originarias. Volviendo a los sonidos. Esos sonidos que les mencionaba se estudiaban en las escuelas de misterios, ¿sí? O sea, en las escuelas de misterio de la antigüedad enseñaban a los iniciados a operar, a usar ese sonido, porque conocían la importancia creadora del sonido, ¿sí? De hecho, el mismo Pitágoras, quien aprendió durante muchísimos años con los sacerdotes egipcios, tuvo una gran influencia en el estudio de la musicoterapia, la afinación de los intervalos musicales y las proporciones mágicas existentes entre los astros. O sea, como vemos, todos los iniciados parecían que tenían cabal atención en develar todos los secretos de esos sonidos. Su sistema numerológico utilizaba símbolos jeroglíficos por medio de los cuales intentaba explicar todas las ideas relativas a la naturaleza, ¿sí? Recuerden que la escuela pitagórica era una escuela muy rigurosa, en donde la enseñanza cotidiana era la enseñanza como una escuela, y después tenía una enseñanza que era solamente para iniciados, que era para aquellos que
se interesaban en iniciarse, ¿sí? En los mitos hindúes, volviendo a los mitos, la representante de esta espiral áurica es la danza de Shiva, ¿sí? Que lo que hace es representar ese ciclo constante que es la vida misma. Por ejemplo, sabemos que el movimiento de las galaxias es en espiral, y esta espiral áurea, ya que está construida a través de esa divina proporción, es la esencia de las creaciones, el motor de las vibraciones. No solamente eso, sino que este movimiento lo podemos ver ejemplificado en nuestras células de ADN. Sí, el número de oro está en el código genético, en la relación entre la masa y la energía, en la estructura fractal de las plantas y de los árboles. Se puede calcular todo el CO2 que puede absorber la selva amazónica a partir de lo que consume un solo árbol. Es impresionante esto. O sea, el todo se compone de una interacción y ramificación fractal. Los fractales son muy importantes y seguramente sean tema de un próximo video, porque la verdad que es interesantísimo ese tema y tiene muchísima relación con esto que estamos recorriendo. Esto me hace acordar de esa frase del Kybalión de como es arriba es abajo, ¿sí? En donde nos estaba indicando mucho, ¿sí? Pues estamos viendo que en realidad el funcionamiento del universo también lo podemos ver en cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando les decía que esa secuencia áurea está en el ADN. Y acá viene algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que tiene que ver con una investigación de el creador de la teoría del todo, ¿sí? José Alfonso Hernando, en donde explica la creación a través de la física cuántica, ¿sí? Momentos antes de que un agujero negro se coma una estrella. Y es muy interesante lo que menciona al respecto. Cómo un agujero negro se come una estrella, lo hace a través de una rotación, ¿sí? un giro que va absorbiendo, ¿sí? Es una espiral que va absorbiendo, y que emite un pulso. O sea, es como que en esa espiral esa estrella y ese agujero negro se unen, o sea, en esa dualidad, en esa dialéctica, y colapsan. Y ese colapsar genera materia. O sea, desde un pulso interior se ramifican una dualidad, esa dualidad colapsa y genera materia. Estamos viendo a través de la física cuántica la creación de la materia. La suma y multiplicación es igual, ¿sí? Creamos un modulador que es un sumador, multiplicador y amplificador. ¿Qué quiere decir esto? Que esa frecuencia Fibonacci es un amplificador, un multiplicador y un sumador. Comienza con el 0, que es ordenador, sigue con el 1 y sigue con otro 1. Y después se sigue ramificando. Y acá está la clave. Acá está la clave. La clave está en el 1 y el otro 1. Ese es el punto central, donde colapsa todo a una frecuencia determinada. Pero en donde colapsan es entre ese 1 y ese 1. O sea, a partir de ahí, a partir de ese pulso, es que la energía se transforma en materia. A partir de ese pulso es que la energía se transforma en materia. O sea, es impresionante porque, como les mencionaba, es casi como una fórmula matemática de creación. O sea, el universo nos está mostrando a través de la física cuántica cómo crea. ¿Cómo crea?
Ahora, la pregunta es, ¿y en lo cotidiano? ¿Cómo se expresa todo esto? ¿Cómo se expresa este número phi en lo cotidiano de cada uno? ¿Sí? Veamos. Si comenzamos a relacionar lo que fuimos recorriendo, vamos a ver que hay que unir las partes de todo el rompecabezas que les fui mencionando. Y es aquí donde ingresa lo que es la psicogenealogía phi, nuevamente con el psicoanálisis. Ese pulso que les mencioné antes es una pulsión, es la famosa chispa creadora, la famosa pulsión que Freud mencionaba, que mueve al individuo y que se expresa. ¿Y en dónde se expresa? A través de las palabras que generarán dualidades. Impresionante. Estamos viendo en dónde se expresa ese famoso phi, porque esa espiral áurica, que es un giro, y como les mencionaba antes, que cuando aparece esa dualidad entre agujero negro y estrella, luego colapsan y crean materia, lo estamos viendo a través del psicoanálisis. El psicoanálisis, ¿qué nos dice? Que el niño está de alguna manera dominado por una pulsión, un pulso que lo mueve, lo motiva, lo va dirigiendo, lo motiva a seguir esos programas inconscientes. Pero ese pulso tiene una expresión, y esa expresión es el terreno de la palabra. ¿Cómo sería esto? Constantemente en lo cotidiano estamos, por ejemplo, diciendo algo y al otro instante pareciera que en eso que decimos se contradice lo anterior. Ahí es donde la dialéctica nos atrapa. Por ejemplo, quiero ir a hacer algo y con las frases posteriores niego aquello que en su momento dije querer. Eso es una dialéctica. Por ejemplo, hacer, no hacer. ¿Y qué había antes de esa dialéctica? Un impulso, una pulsión. Como vemos, estamos recorriendo los primeros secretos de cómo se manifiesta esta frecuencia Fibonacci, este número de oro en lo cotidiano. Ese número divino, como estábamos viendo, y es una pregunta que les hago, ¿podría ser una frecuencia lingüística repetitiva? Y si fuera así, ¿qué repetiría? ¿Por qué estas preguntas? Porque si vimos que el número áureo se expresa en las formas y viendo su estructura inicia en ese plano sutil, recordemos que la realidad se crea a través de tres planos: el sutil, que es el mundo de lo simbólico, el imaginario, que es el mundo de las emociones, y el real, que es el mundo que percibimos. Entonces, es muy alocado pensar que ese número de oro se expresa en una lingüística en particular. ¿Es muy loco pensar eso? Pareciera que tiene lógica. Pareciera que tiene lógica. Porque si ese número está presente en todo, ¿por qué no lo estaría en una frecuencia lingüística? ¿Por qué no lo estaría en una frecuencia lingüística que usamos cotidianamente? Como les pregunté antes, si fuera así, esa frecuencia, ¿qué repetiría? ¿Qué sería lo que repetiría en nosotros ese número de oro? Y acá viene la pregunta implicativa. ¿Notás que en tu vida hay alguna situación que se repite? ¿Repetitiva? ¿Notás que
hay muchas situaciones que te causan conflicto, pero pareciera que están unidas por un hilo en común. ¿No será acaso que hay una estructura ahí, que en donde pareciera que hay muchas formas, en realidad hay una simple estructura generadora de todas esas formas? Que era lo que estábamos viendo antes, o sea, un pulso, dualidades y creación. Esto traducido, lo habíamos visto también, un pulso, situaciones diversas y creación. Por eso el árbol familiar es tan importante estudiarlo. Por esto, porque en el árbol lo que te permite, donde está condensada en toda esa genealogía familiar, se puede ver fácilmente los patrones repetitivos, ya que ese árbol es una réplica constante de eventos en donde cambian las formas, pero como les decía, la secuencia es la misma. ¿Es posible liberarnos de ese código? Pareciera que sí. Sí, primeramente lo reconocemos. ¿Por qué? Porque si todo es holográmico, si ese número phi está presente en todo, y el todo está contenido en una aguja, el todo está contenido en una porción mínima, esto es un poquito adelantándome a lo que son los fractales, es loco pensar que en lo cotidiano, en un día cotidiano, está contenido todos nuestros patrones repetitivos que hemos actuado desde que nacimos. Es muy loco pensar eso. Es una pregunta que les hago para que se respondan y que seguramente les va a permitir descubrir varias cosas interesantes. Como ven, hay muchísimo para develar de Phi, muchísimo, porque Phi tiene que ver con cada uno, como hemos visto en este video programa. El número áurico está mucho más presente de lo que nos imaginamos y se transmite desde uno y en cada uno. La pregunta es, ¿cuál es la secuencia lingüística que crea patrones repetitivos en tu vida? ¿Cuál es esa secuencia? Ojalá hayan disfrutado de este videoprograma. Yo lo disfruté muchísimo. Este es el primer video sobre lo que son los secretos del número de oro y seguramente va a haber más videos en donde develaré más secretos de este número famosísimo y que no por nada se lo llama el número de Dios. Nos encontramos en un próximo videoprograma. Hasta luego.